En la costa te asustan con fantasmas, en la selva con demonios de agua, pero en la sierra del Perú el miedo tiene un nombre muy distinto. No es un espectro transparente, no atraviesa paredes, camina como tú, respira como tú, y si te descuidas, te pasa por la espalda sin que lo escuches venir. Le dicen Pixtaco, y su trabajo es simple: encontrar gente sola en los caminos, degollarla, colgarla como carne y sacarles la grasa del cuerpo hasta dejarlos convertidos en pellejo y huesos. Dicen que su figura se ve todavía cuando cae la noche en las quebradas más altas de los Andes. Dicen que huele a grasa quemada y metal frío. Dicen que la gente desaparece y al tiempo encuentran solo un cuerpo flaco, vacío, sin una gota de grasa bajo la piel. Esta es la historia de uno de ellos. La historia de la noche en que un pueblo entero entendió que el Pixtaco no era solo una leyenda. En las alturas de Ayacucho, pegado a una quebrada profunda, había un pueblo que no salía en los mapas. Casas de adobe, techo de teja, humo saliendo de los fogones. La vida era simple: sembrar, cosechar, cuidar el ganado. Pero el pueblo tenía una cicatriz, una quebrada larga, angosta, que cortaba la montaña en dos como una herida negra. Le decían la quebrada del Cordero porque años atrás alguien encontró allí restos, no de cordero, de gente. A esas alturas del año, el frío entraba hasta los huesos, el viento bajaba silbando entre las rocas, y cuando oscurecía, nadie se quedaba afuera. Los viejos se reunían en el fogón a contar historias, y una se repetía más que las demás. No vuelvas solo por la quebrada, decían. Por ahí camina el hombre que te deja seco como pellejo de tambor, el que roba la grasa. Los niños se reían, los jóvenes, como siempre, no creían, pero los ancianos no contaban el cuento por gusto. Ellos habían visto cuerpos. Una tarde llegó un hombre al pueblo, blanco de piel, más alto que todos, con barba espesa, ojos claros y un sombrero que le tapaba medio rostro. Traía un costal al hombro y una maleta vieja que sonaba a metal cuando la apoyaba en el suelo. Dijo que era ingeniero, que venía de la ciudad a medir tierras para una futura carretera. Le dieron posada en la casa comunal, porque en el pueblo al forastero se le atiende. Pero nadie durmió tranquilo esa noche. Las mujeres decían que el hombre no comía casi nada, apenas un poco de pan y algo de caldo. Sin embargo, su mirada era siempre de hambre. Una hambre rara, clavada en el cuerpo de los demás, no en el plato. Al día siguiente empezaron las desapariciones. Primero fue un borracho que no volvió de la cantina. Lo último que supieron de él fue que dijo: voy por la quebrada, es más corto. Nadie lo vio llegar a casa. Luego fue un pastor, un muchacho de 17 años que subió con sus ovejas al cerro y no regresó. Las ovejas sí, él no. En ambos casos, el forastero no estaba en el pueblo cuando se notó la ausencia. Había salido a caminar a estudiar el terreno. Empezaron los murmullos. Los viejos juntaron a los jóvenes en la noche y les dijeron: eso no es coincidencia, es Pixtaco. Y el Pixtaco siempre llega vestido de alguien importante: ingeniero, cura, patrón. Nuestro protagonista se llama Julián, 22 años, pastor, hijo de campesinos, acostumbrado al frío y a la soledad del cerro. Una mañana, la comunidad lo manda con otros 2 hombres a buscar rastros de los desaparecidos. Tienen que recorrer la quebrada del Cordero. La quebrada es un tajo de roca gris y negra, con paredes que se cierran encima del camino. El sol casi no entra, solo un hilo de luz que cae desde arriba, haciendo brillar las piedras como hueso pulido. Caminan en fila. Nadie habla mucho. El viento ahí adentro suena distinto, como si silbara palabras en quechua que nadie quiere entender. De pronto, uno de los hombres se detiene. ¿Sientes?, pregunta. Julián huele a algo, un olor pesado espeso, como cuando se fríe carne, pero viejo, rancio. Grasa vieja. Avanzan unos pasos más. Lo ven. Al costado del camino, entre 2 rocas, cuelga algo. Al principio parece cuero de animal estirado sobre ganchos de metal, pero no es cuero, es piel humana. Solo piel, como un traje vacío, sin grasa debajo pegada al hueso. El cuerpo, o lo que queda de él, está colgado de los tobillos en un gancho clavado en la roca. No tiene ojos, no tiene casi carne. El vientre está abierto de lado a lado,
como si alguien hubiese pasado un cuchillo afiladísimo. En el suelo, justo debajo, hay un charco viejo, pegajoso, de algo que fue sangre y sobre todo grasa derretida, como la capa que queda cuando el aceite se enfría en un perol. Uno de los hombres vomita. El otro empieza a rezar en quechua con la voz rota. Julián se queda paralizado. No lloran, no gritan, solo entienden una cosa: eso no lo hizo un animal. Eso es trabajo limpio, ordenado, de alguien que sabe dónde cortar, de un pishtaco. El pueblo entero se reúne a hablar. La noticia corre como viento. Los viejos confirman lo que ya sabían. Ese muerto está vacío. No le han robado la ropa ni el dinero, solo la grasa. Alguien menciona al forastero, que no estaba en el pueblo, que siempre lleva un costal, que su maleta suena a metal. El alcalde dice que no hay pruebas, que no pueden acusar a un profesional así nomás. El cura también lo defiende, hablando de caridad y hospitalidad, pero el miedo ya se plantó. Julián, que vio el cuerpo colgado, no puede dormir. Cada vez que cierra los ojos, ve la piel vacía moviéndose con el viento, como si todavía respirara. Empieza a observar al forastero, lo sigue con la mirada en la plaza, se fija en sus manos, dedos largos, uñas siempre limpias, como de alguien que se lava demasiado. Eso lo inquieta más que la suciedad. Una noche, ve algo. El forastero sale de la casa comunal muy tarde, cuando todos duermen. No lleva su maleta, solo el costal al hombro. Camina hacia la salida del pueblo, hacia la quebrada. Julián siente el corazón en el cuello. Sabes que no debe ir solo, que todos dicen no camines solo de noche en los Andes, pero también sabe que, si no lo sigue, nunca sabrán la verdad. Agarra una frazada, se la echa encima como poncho y sale tras él a cierta distancia. La luna está casi llena, pero las nubes la tapan a ratos. El camino a la quebrada se estrecha, las sombras se alargan. El aire es tan helado que duele al respirar. Julián sigue al forastero, siempre a varios metros, aprovechando que el viento lleva el sonido hacia el otro lado. El hombre camina tranquilo, como quien ya conoce el camino. Entra a la quebrada. La oscuridad se vuelve más espesa. Ahí dentro el viento cambia de tono. Ya no silba, gime. Las piedras devuelven cada paso con eco. De pronto Julián escucha algo más. Un metal. El sonido claro de una hoja que sale de su funda. Se pega a la pared de roca, sin casi respirar. Ve la silueta del forastero detenerse en un recodo. Deja el costal en el suelo. Saca algo que brilla en la penumbra. Un cuchillo largo, delgado, como de carnicero. Julián se da cuenta de algo horrible. No hay nadie más en el camino. Y sin embargo, el forastero espera, como quien sabe que su presa está a punto de llegar. No tarda. Se escucha a lo lejos un silbido alegre, un canto borracho. Alguien viene desde otro pueblo sin saber lo que lo espera. Es un hombre, un comerciante que no quiso dormir en el camino, apurando la marcha para llegar a su casa. Viene tarareando, medio tambaleando, sin imaginar que dos ojos lo observan desde la sombra. El forastero guarda el cuchillo por un segundo, camina hacia él con paso amistoso. Lo saluda, habla unas palabras que Julián no entiende. Ríen, comparten un trago. Y cuando el comerciante le da la espalda para seguir, el forastero se mueve, rápido, silencioso. Le tapa la boca con una mano. Con la otra, le pasa el cuchillo por el cuello en un solo movimiento, preciso, profundo. El aire se llena de un sonido ahogado, como si alguien intentara gritar bajo el agua. La sangre brota a borbotones, caliente, negra en la oscuridad, manchando las piedras. Julián siente arcadas. Quiere correr, pero no puede. Está pegado a la roca, congelado por el terror. El cuerpo del comerciante tiembla, se sacude y luego se queda quieto. El forastero lo sostiene un momento, como evaluando su peso. Luego, con una fuerza que no parece humana, lo arrastra por el suelo, dejando un rastro oscuro tras de sí. Lo lleva fuera del camino, hacia un hueco oscuro en la roca que Julián no había visto antes, una entrada de cueva. El forastero desaparece dentro con el cuerpo. Julián se queda solo, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Tendría que volver, avisar, correr al pueblo.
pero algo puede más que el miedo. Necesita ver, saber qué pasa ahí dentro. Con las piernas temblando, avanza paso a paso hacia la entrada de la cueva. Adentro, el aire cambia. Está caliente, pesado, huele a humo, metal y a grasa quemada. Julián se esconde detrás de una roca. Asoma apenas un ojo. Lo que ve jamás lo olvidará. La cueva es más grande de lo que parece desde afuera. En el centro hay un fogón improvisado con piedras y sobre él un perol de metal enorme, donde algo hierve lentamente. Encima del perol, colgando de ganchos clavados en el techo de la cueva, hay cuerpos, varios, colgados de cabeza. Algunos ya casi sin carne, solo piel pegada al hueso, otros más frescos, con heridas abiertas, vientres rajados, costillas a la vista. La grasa que se derrite de ellos cae en hilos amarillentos dentro del perol, mezclándose con la sangre coagulada. El forastero, ahora sin poncho, trabaja con calma. Tiene el cuerpo del comerciante sobre una mesa de madera improvisada, desnudo, boca arriba. Con el cuchillo abre el abdomen desde el esternón hasta el pubis, con una precisión asquerosamente profesional. Julián escucha el sonido húmedo de la piel separándose, el crujido suave de la carne al ser cortada, el chapoteo de la grasa al caer en un recipiente. El forastero saca trozos de tejido, los corta, los apila en una bandeja. No le interesa el corazón ni los órganos, solo las capas de grasa. A ratos se ríe solo, habla en voz baja, como si conversara con alguien que Julián no puede ver. En una esquina, ve la maleta de metal abierta. Dentro hay frascos de vidrio llenos de grasa solidificada, amarilla, algunos con etiquetas en otro idioma. Julián entiende por fin la magnitud del horror. Ese hombre no mata por hambre, mata por negocio, por encargo. Alguien allí lejos, en ciudades que ni conoce, paga por cada frasco de grasa humana que sale de esa cueva. Sin querer, da un pequeño paso hacia atrás. Una piedra se mueve. Hace ruido. El forastero se detiene, levanta la cabeza, mira hacia la oscuridad. Por un momento, parece que sus ojos clavan directamente en Julián, que le ve la silueta, la respiración. El corazón le retumba tanto en el pecho que siente que la cueva entera lo escucha. El forastero limpia el cuchillo con calma, lo guarda, sonríe y dice en voz clara: «Sal, muchacho, no me gusta trabajar con gente mirando desde la sombra». Julián sabe que está perdido, que si corre, el hombre lo alcanza en 2 pasos, que si se queda, igual. Decide salir, paso a paso. Las piernas le tiemblan, la boca se le seca. El forastero lo mira como quien mira un animal interesante. Ahora a esta distancia, Julián ve detalles que antes no había notado. Los ojos no son solo claros, son fríos, vacíos, como de alguien que ya no ve personas, sino material. La barba tiene manchas secas que no parecen comida. Sus manos son fuertes pero sin callos de campesino. Son manos de alguien que solo corta carne. «Te vi desde que saliste del pueblo», dice el hombre. «Los curiosos viven poco, ¿sabías?». Julián intenta hablar pero la voz no le sale. Solo alcanza a susurrar: «Eres Pishtaco». El hombre se ríe, apenas. «Eso dicen. Ustedes también tienen nombres para todo. Brujo, demonio, vampiro. Yo solo hago un trabajo. Tu grasa mantiene máquinas, cura enfermedades, enciende luces lejos de aquí. No deberías molestar a alguien tan útil». Da un paso hacia él. El cuchillo vuelve a su mano. Brilla con la luz del fuego. «Tranquilo», dice. «No dolerá tanto como crees. Solo sentirás frío por dentro». Julián retrocede. Siente la pared de la cueva en la espalda. No tiene a dónde ir. Piensa en su madre, en su padre, en la quebrada, en los cuerpos colgados como carne vieja, y siente algo más fuerte que el miedo, rabia. Busca con la mirada cualquier cosa. Ve cerca de su pie una barra de hierro que sostiene uno de los ganchos. Antes de que el Pishtaco llegue a tocarlo, Julián agarra la barra y la levanta con todas sus fuerzas. Le da en la cara. El cuchillo sale volando. El hombre cae hacia un lado aturdido, con la ceja abierta, sangre chorreando en un hilo oscuro. No está muerto, pero por primera vez deja de sonreír. «Te voy a colgar con los otros», gruñe, escupiendo sangre.
Se lanza sobre Julián. Se revuelcan en el suelo. Julián siente manos como garras intentando sujetarle el cuello. Le muerde la muñeca, le golpea la cara, le clava los dedos en los ojos. El pistaco ruge como animal herido. Empuja con una fuerza brutal. Julián sale despedido contra uno de los ganchos. El metal le desgarra la espalda, pero no se entierra. Grita de dolor. El pistaco busca a tientas el cuchillo en el suelo. No lo encuentra. En cambio su mano toca otra cosa, un hueso largo, aún manchado de sangre. Lo levanta, alza el brazo para partirle la cabeza a Julián. En ese instante, algo cae detrás de él. Uno de los cuerpos colgados, debilitado por la pelea y por los golpes en la estructura, se suelta del gancho. Cae justo sobre el pistaco, lo desequilibra, lo tira al piso. Su cabeza golpea una roca. Se escucha un crack, un crujido seco de hueso. El hombre queda inmóvil unos segundos. No se sabe si está muerto o aturdido. Julián no espera averiguarlo. Agarra el cuchillo del suelo, corre hacia la salida, tambaleando, con la espalda sangrando. Logra salir de la cueva. El aire frío le golpea la cara como una bofetada. Corre quebrada arriba sin mirar atrás. Cuando llega al pueblo, amaneciendo, cae desmayado en la plaza. Lo encuentran empapado de sangre que no es toda suya. Despierta rodeado de rostros conocidos. Les cuenta todo: la cueva, los cuerpos, el perol, el forastero. Los hombres se arman con lo que tienen: palos, machetes, herramientas. Suben en grupo. Hay rabia, miedo y algo más, vergüenza por no haber hecho caso antes a los viejos. Llegan a la quebrada. El olor a grasa quemada todavía está en el aire, pero cuando entran a la cueva, el fogón está apagado. El perol, volcado sus restos sobre el suelo. Los ganchos vacíos. No hay cuerpos, solo manchas en la roca, marcas de sangre vieja y trozos de hueso dispersos, como si alguien se hubiera apurado en borrar el rastro. Del pistaco, ni señal. Algunos dicen que, al fondo del túnel, vieron una silueta desvaneciéndose, cojeando, dejando una estela de sangre. Otros dicen que fue imaginación. Lo único cierto es que, desde ese día, nadie volvió a bajar solo a la quebrada, ni a dejar que un forastero se quedara sin vigilancia en el pueblo. El tiempo pasó, Julián sobrevivió, pero las cicatrices en su espalda le recordaron siempre lo cerca que estuvo de terminar colgado como los otros. El pueblo empezó a hacer cosas nuevas, no viajar solo, llevar siempre un espejo pequeño en el bolsillo, porque algunos dicen que el pistaco no soporta verse a sí mismo reflejado, y enseñar a los niños, desde muy pequeños, una lección sencilla: en la sierra el peor monstruo no siempre es un fantasma, a veces es un hombre con cuchillo y con hambre de tu grasa. Tal vez pienses que esto es una exageración, una leyenda de gente asustada, pero dime algo: cuando caminas solo por una carretera oscura, cuando un carro se detiene y te ofrece un aventón, cuando un desconocido te sonríe demasiado, ¿no sientes a veces un escalofrío raro ahí en la espalda? Dicen que es nada, dicen que es paranoia. Los viejos de los Andes lo llaman de otra forma, lo llaman pistaco.